Tenemos con nosotros al sindicalista dominicano por antonomasia, don Rafael Pepe Abreu. Bueno, miembro de casi, podríamos hablar de la oligarquía sindical de este país, donde él es un miembro muy destacado desde hace muchos años, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical y un hombre muy activo en negociaciones, buscando salida a conflictos, negociando pactos de condiciones de trabajo, reuniéndose con el empresariado y con el gobierno, procurando una salida a las negociaciones para reformar el Código de Trabajo y bueno, hasta haciendo pronunciamientos públicos de tipo político. El caso es que don Pepe es un hombre muy presente en la vida nacional desde hace muchos años, un hombre reconocido también por su integridad personal, por su seriedad y de mucha confianza en el mundo sindical. Con él vamos a hablar de su tema, el sindicalismo, aunque también podemos hablar con él de política y de sus muchos viajes a la vieja Europa. Les invitamos a esta conversación con don Rafael Pepe Abreu. Don Rafael Pepe Abreu, ¿usted encontró la piedra de la eterna juventud? ¿O no será que usted cuando va a Europa va y se hace unos trabajos especiales en esos termales para rejuvenecerse? Usted sabe, bienvenido, que yo digo en ocasiones, ¿verdad? Digo yo a los compañeros, que el que hace ese tipo de viajes que nosotros hacemos, sí, como que no tiene casi espacio ni para el disfrute siquiera del conocimiento de los países. Sí, sí. Porque yo le creo. La propia OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo le crea a usted un estado de participación. Le guarda una agenda cargada. Exactamente, entonces no sobra prácticamente el espacio. Entonces, a veces compañeros nuestros aquí, gente, como que ellos creen, como que los que se quedan acá. Exacto, como creen que ustedes van a divertirse. Y cuando un día le toca ir, sí, entonces se dan cuenta y dicen, caramba, pero no era como yo pensaba, ¿verdad? Porque la verdad es que uno se la pasa más o menos del hotel al lugar de sesiones, al evento, que sé yo cuánto, que yo qué, porque se crea un espacio de mucho dinamismo. A propósito de eso, bienvenido, que estaba el director de OIT, no sé si lo vio en Punta Cana, el señor... Pero fue una visita como muy de bajo perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Este fin de semana. Sí, está aquí. En un acto en el que estuvo el presidente. Él está aquí todavía. Ya hoy sale. Porque vino a la reunión de CENTIFOR, que es el mecanismo de formación técnico profesional. Exacto. Que funciona adscrito a la OIT y que es también un órgano tripartito. Entonces, como el Infoté es parte de eso, entonces él estaba aquí en ese evento en el que estaban prácticamente todos los CENTIFOR latinoamericanos, la presencia de todos. Y ahí estaba el señor... ¿Usted estuvo presente? Sí, estuve en la parte inaugural del evento, usted sabe, y participé más o menos en esa parte. Y allá se quedaron otros compañeros, su amiga Eulogia Familia, Gina, por ejemplo, que es parte de la comisión técnica de OIT también, de CENTIFOR. Entonces ella fue la que se quedó en la representación nuestra allá. Qué bien. Pero, como le digo, ¿verdad? La gente cree como que no, y eso ahí es tan... Y no le dejan un día libre. Ellos hacen, por ejemplo, los domingos, realmente, es el día que la gente puede expandirse. Ir de compra, ir al museo. Los padres son un individuo rarísimo, extraño, ¿verdad? En el sentido de que yo hago así, bienvenido, mire, yo cojo y me quedo, ¿entiendes? Sí. Y cuando usted viene a ver, yo ahora con el tema visual,
Cuando usted viene a ver, yo me quedo con el aparatico que tengo, ¿verdad? Sí. Leyendo una cuestión. En lugar de De ir salir. a caminar. Sí, sí, me quedo leyendo una cuestión ahí, que yo qué cosa. Y como que no, ¿sabes? ¿Le falta su ayudante allá? Sí, sí, sí. ¿Su asistente? No, el asistente a veces él va. Va, a veces, sí. bueno, para Sí. acompañarle. Va, sí, 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 él va. Va, otro de los compañeros está, usted sabe. Ya. El otro que vino conmigo aquí, Ariel, lo Sí, conoció, sí, sí. de Metaldón, a veces ¿Y él cómo, también cómo, va. cómo está el país a propósito? ¿Cuál es su imagen sindical en la OIT? La imagen del país es buena, bienvenido, porque como hay países que todavía el antagonismo, por ejemplo, entre los sectores es tal que ni siquiera Digamos pueden, entre trabajadores y empresarios. exactamente, que ni siquiera muchas veces se pueden reunir. ¿Usted ve? Oh, exacto. Hay una ruptura Diferente total. aquí. Entonces allá ven que en el caso de los dominicanos, hace un tiempo, existen espacios para las reuniones, Sí. ¿verdad? Y que el CONE, la Copardón, que la Asociación de Industria, que la... Bueno, pues, tenemos nuestra distancia, ¿verdad? Exacto, Porque sí, tenemos sí. un código de trabajo que lo estamos discutiendo hace 13 años, ¿verdad? Sí. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Pero, sin embargo, Se reúnen. existe la posibilidad siempre de la cercanía. Entonces ellos toman como modelo, bienvenido, bueno que me hizo la pregunta, el funcionamiento de la República Dominicana en ese nivel. Ya. Y lo ponen como ejemplo de los demás países. Sí, sí, sí. Inclusive, el mismo entendimiento entre las centrales dominicanas, las tres que existen, ellos lo toman como modelo de otros países donde todavía hay una tirantez entre las mismas organizaciones sindicales que no pueden, por ejemplo, compartir un espacio. Quizá la debilidad Sí. nuestra, digo yo, usted me dirá, es en los logros de esas reuniones. Porque ellos dirán 13 años discutiendo un código de trabajo, es mucho tiempo. Sí. Eso habla de que es fácil reunirse, pero es difícil llegar a acuerdos. Sí, no, bienvenido. Y de que muchas veces creo que uno le dice a los sectores empresariales aquí y a los mismos gobiernos diferentes, no llega a decirle, miren, de verdad, ese comportamiento de los sectores es un modelo, ¿verdad? A imitar, que puede ser tomado en cuenta, pero también es peligroso, también, si no hay salida. Si no hay soluciones, Correcto. si no se aportan soluciones, Sí, ¿verdad? sí, sí, Porque es lo que usted dice, ¿sabes? Sí. Puede decir, bueno, pero esta gente tiempo pero ¿y los resultados? ¿Usted comprende? Sí, sí, Entonces sí. tiene que haber algún tipo de resultado para que eso pueda ser eficaz. Porque, ¿qué es lo que uno le dice y le advierte por lo general a muchos empresarios? Uno le dice, mire, o al gobierno, este gobierno y cual sea, señores, mire, cuando ustedes no toman en cuenta lo que se le advierte sobre determinada temática, ustedes tienen que tomar en cuenta que ese liderazgo no confrontativo, que privilegia el diálogo, ¿verdad? Y el pacto social, puede ser entonces sustituido por un liderazgo de otro tipo. Así es. ¿Usted entiende lo que? Entonces, no se acomoden sencillamente a eso y tratemos de buscar soluciones a temas que son importantes, ¿verdad? De darle salida. Ay, sí, eso hay que decirlo también. A veces la sociedad, bienvenido, no se da cuenta de que de manera muy subterránea muchas veces. El bosque no permite ver a los árboles. Exacto, sin prensa, a veces sin que salga en ningún sitio. Muchísimas cosas se ven, ¿entiendes? En el terreno y se le busca solución. Tiene de malo que muchas veces son salidas particulares, Ya. no generales. Por ejemplo, usted en estos días por teléfono me decía, ese acuerdo de Barry fue... Usted me decía, ¿verdad? Me llamó la atención el acuerdo en Barry. Sí. Fíjese que eso es en una empresa. ¿Usted entiende? Entonces, como eso no se traslada al conjunto, ¿entiende? No se siente en el conjunto. Pero cuando usted hace varios acuerdos así, sí, se nota, que son desconocidos, se nota
independientemente de que no Sí. salga. Y además que se reduce el conflicto. Es así, es así. Entonces muchas veces usted no ve eso, pero usted dice, pero ¿por qué no han estallado varios conflictos, ¿verdad? De este tipo? No han estallado porque ha habido determinadas respuestas. Ya. ¿Entiendes? Que aunque no ha sido de conjunto, Don Pepe, empatan gente. Exacto. ¿Entiendes? Y como me imagino que desde la perspectiva de la OIT, en esas reuniones se puede ver cómo anda el sindicalismo en toda América Latina, en la región. ¿Cómo anda el sindicalismo? ¿Está en auge? ¿Está congelado en algún momento? ¿O está disminuyendo? Él ha sufrido mucho porque con los cambios, usted sabe, en los modelos económicos, En el mundo laboral. con el tema, el impacto, por ejemplo, a nivel de lo que son los gobiernos, los estados y demás, el papel que antes desempeñaban, había un gobierno casi empresario, ustedes Sí. con cantidad de empresas en su poder. Hoy no es lo mismo. ¿Cuántas empresas tenía el Estado aquí? ¿Cuántos ingenios? ¿Cuántas empresas, Sí, productivas tenía el Estado, verdad? Sí. Hoy no tiene eso. Así En es. cada una, en los estados, bienvenido, en este o aquel. Toda esa gente era gente organizada, Sí. las centrales sindicales y demás. Bueno, ¿te recuerdas Citracó de aquí? ¿Me entiendes? Para poner uno Sí, grande, sí, ¿verdad? sí, Citracó, Pero Citracó. en todas partes había, ¿verdad que sí? Exacto. Es que Molino Dominicano, que Pidoca, que Fasaco, que esto, que aquello. Eso hoy no existe, ¿verdad? Los ingenios. Así. ¿Usted entiende? Eso no existe, ¿verdad? Entonces, todos esos temas crean, por supuesto, un tema de que de que produce cambio en la forma de organización, ¿verdad? Porque no es lo mismo la organización y la funcionalidad de la organización en el sector privado. Nunca será igual, ¿verdad? No. Porque la visión del sector privado es otra, en la que persigue básicamente, hay que decirlo así, evitar la sindicalización. Fíjense en esto, bienvenido. Muchos empresarios... Y ya los miedos pasados como que no deberían existir. No debe ser así, pero fíjense que muchos empresarios no tienen problema con nosotros Ya, como para reunirse. Exacto. Diríamos así a nivel de cúpula. Sí, sí, o usted sí. diría la oligarquía sindical. oligarquía, sí. Con nosotros, ¿verdad que sí? Ellos y nosotros nos juntamos, hablamos, hacemos un pacto, mucho respeto y demás. Ahora, cuando usted lo ve por dentro, usted se fija que muchas de esas empresas, de la misma gente que está sentada ahí, no funciona un sindicato Exactamente. propio, ¿verdad? Sí. En la empresa Y particular. no lo permiten. Y si lo permiten, no reducen su desarrollo. Reducen su desarrollo le ponen límites. por todos los medios, ¿verdad? En estos días hay aquí una gran empresa, ¿verdad? Sí. Bueno, y cuando fuimos a una mediación en el Ministerio de Trabajo, porque obstruyen las afiliaciones. Bienvenido, esa empresa llegó al extremo, una empresa extranjera, de hacer lo siguiente. Usted sabe que al sector privado lo que menos le gusta es tener gente de más, ¿verdad? No le gusta, ¿verdad? Al contrario, el sector privado quiere un trabajador, como ellos llaman, polivalente, que sea capaz de hacer una cosa, la otra y la otra y la otra, para ahorrar, ¿verdad? Y esta empresa está lo que hizo, bienvenido, para que el sindicato no le hiciera mayoría y pudiera negociar convenios, nombró gente de más. Oiga bien, ¿y cuánto nombró? Bueno, nombró como 200 y pico de personas nuevas para que el sindicato cuando se fuera a hacer la comprobación de mayoría, porque por suerte, bienvenido, aquí se han creado por lo menos técnicas en el código que permite que la gente tenga espacio de reclamo. Sí. Bueno, y si el sindicato reclama, el ministerio convoca, entonces se hace lo que se llama la verificación de mayoría. Bienvenido, y había 200 gente a la que el sindicato no había podido llegar. Entonces el número no le daba. No le daba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que fíjese hasta dónde, hasta qué extremo una empresa llega en pos de que un sindicato no tenga mayoría para negociar. Lo sacó después. Pero oiga esto, amigo. Ese sindicato, esa empresa viene de un país donde la sindicalización es fuerte. Pero aquí no lo la más fuerte que usted se imagina, ¿me entiende? Sí. Pero donde quiera que ellos están en nuestro continente, hacen lo mismo o sea, lo mismo que hicieron aquí. ¿No será porque tienen miedo a los sindicalistas? Pero uno piensa que como están lesionados, ¿verdad?
por la fortaleza de sus sindicatos, ¿entiendes? De los sindicatos en su país de origen. Entonces tratan de evitarlo en los países donde secundariamente crean empresas. Lo que se ha dicho siempre, Estados Unidos la democracia allá, pero fuera de allá no. Bienvenido, 10% sindicalizado en Estados Unidos. Estos días estaba rindiendo la FLCIO, la gran central esta norteamericana, y ellos decían, me acuerdo yo, Kay Fairburn, la muchacha que está al frente de los sindicatos. Ella decía, Kathy Fairburn, ella decía, cualquiera cree que nosotros somos una gran democracia y que el sindicalismo nuestro es poderoso. Entonces decía, nosotros somos en alguna forma un poder, la FLCIO, porque dependiendo de los gobiernos que estén, ¿verdad?, tenemos una participación. Pero en cuanto a la estructura orgánica del sindicalismo norteamericano, no es tal, no tiene tal poder. ¿Por qué? Porque allá, bienvenido, las empresas tienen derecho a participar en los procesos sindicales. Por ejemplo, ¿cómo así? Si yo soy patrono y usted es el sindicalista, y hay la votación para un sindicato, para crear o no un sindicato, ¿verdad? Pero con voz y voto. Exactamente. La empresa participa en el proceso. Con voz y voto. Exactamente. Y tiene derecho a que se vote si la gente está o no de acuerdo. Con una unión, como llaman ellos. Ellos llaman unión. Sí, unión. No sindicato. Entonces, bienvenido. Eso allá crea grandes dificultades. Y le digo que en el conteo que ellos hacen, apenas el 10% de la gente está en realidad sindicalizada. Ya fíjense, en estos días se hizo una huelga de los sector automotriz. ¿Usted vio? De los vehículos. Que fue el presidente Biden. Fue Biden y lo apoyó. Sí. Fíjense bien, porque Biden tiene un carnet de la FLCIO. Biden afiliado a la FLCIO, de presidente. Entonces, él fue a defender a esos trabajadores. Él fue porque, usted recuerda, la protesta era contra la inteligencia artificial. Así es. Y la sustitución que estaba haciendo de los trabajadores por esa vía. Van a quedar para barrer nada más. Eso, para barrer solamente, ¿usted comprende lo que es? Entonces, usted vio ahí Biden fue porque ahí no existe una organización sindical entre ellos, ¿entienden lo que es? Ellos hicieron esa huelga por una acción, ¿entiendes?, de los trabajadores, pero que no fue resultado de que ellos tengan una fuerte organización sindical. Al contrario, Biden fue porque ellos no la tenían. A darle un apoyo, ¿verdad?, a reforzarlo desde la presidencia, porque él es un tipo que tiene inclinación sindical. O sea, de respeto a los sindicatos. Él, Biden. El respeto, independientemente de lo que sea. Para ser senador, tú tenías que Claro. todo el tiempo. Y además, los demócratas han dominado siempre el mundo sindical en Estados Unidos. No. Y es la mejor época de ellos, ahora mismo, sí, es cuando los demócratas están en el poder. Allá, para ser candidato presidencial, primero hay que entenderse con esas poderosas organizaciones sindicales. La FLCIO es vital. Sí. De manera que, contrario a lo que se cree, en Estados Unidos el sindicalismo es fuerte. Muy fuerte. Es decir, no es bulloso, pero es fuerte. Pese a no tener una gran estructura orgánica, porque hay trabas para hacerlo, pero en lo que tiene una gran fortaleza, porque hay que tomar en cuenta también que en Estados Unidos un 10% de la totalidad significa un gran impacto, ¿entiendes? Por el tipo de país que es. No, y hay un momento también en que los sindicatos llegan a tener tal fortaleza y a significar tanto para las reivindicaciones de sus miembros que se parece un poco a la democracia. Nada más participan los líderes y la gente cree que el sindicato no existe o está débil, pero cuando tiene que actuar, actúa. Es el caso, por ejemplo, de la ADP aquí, los médicos. En algún momento la AMD ha sido tranquila, no ha tenido un Senan al frente, pero vigilante a los derechos de sus miembros. A veces yo le digo a muchas personas eso, le digo, porque ellos me preguntan, ¿es más fuerte el sindicalismo hoy
que antes. Vamos a dejar esa pregunta porque es interesante. Sí. Para la pausa que el amigo se le va a caer la mano. Con razón, el hombre. Seguimos esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, el buen amigo don Rafael Pepe Abreu. Don Pepe, la pregunta que quedó en el aire me parece, aunque no es una pregunta que hemos hecho nosotros, pues se la hizo alguien, me parece interesante. El sindicalismo hoy, ¿en relación a cuándo? Bueno, cuando Trujillo no había sindicalismo en República Dominicana, después había una etapa de efervescencia donde todo, después que mataron a Trujillo, todos fuimos bullosos en una primera etapa, y después, digamos, de la Guerra de Abril del 66, que hemos tenido una institucionalidad débil, pero firme, no ha sido quebrada. Y se supone que el sindicalismo es parte importante de las sociedades democráticas. Bienvenido, que yo le decía, cuando me hacen esa pregunta, digo, tienen que tomar en cuenta esto, le decía yo. La CGT de Francisco Santos y Julito, ¿verdad? Y de nosotros en aquellos tiempos. Esa etapa, ¿no? Esa etapa. Donde había una mezcla. 12 años de Balaguer. No, y había una mezcla entre el partidismo, y el persecución. Sí. Persecución. Sí. Exilio, muerte, cárcel, ¿verdad? Entonces, con cualquier tema que usted pusiera en contexto, bienvenido, había una enorme solidaridad. Porque la gente en realidad usaba como un canal, como una vía de lograr exponer su inconformidad, ¿verdad?, con el Estado, con la falta de libertad pública y demás. Utilizaba esas vías. Entonces, la central... En los 12 años el sindicalismo casi fue proscrito, ¿no? Casi existía en la clandestinidad. Por eso no tenía inclusive que hacer muchas cosas, para que se resaltara su presencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era perseguido, había una enorme solidaridad. Entonces yo le decía, no necesariamente nosotros teníamos una estructura fuerte, no, pero sí teníamos mucha acción solidaria, nacional, los sindicatos llevaban su lucha partidaria, claro, a los gremios. Todo el mundo iba ahí, de PRD, PLD, todas las izquierdas, ¿verdad que sí? Iban ahí, una competencia enorme, ¿verdad? Interna. Entonces, ya en un escenario distinto, en el de hoy, una confederación puede ser, inclusive, puede tener numéricamente más gente que lo que tenía la CGT en aquel tiempo. Sí. Hoy, ¿verdad que sí? Pero el estilo, la situación, el país, la vida, la relación es otra, ¿me entiendes? Entonces, como usted dice, a veces ni siquiera se hacen notar temas a lo que se le buscan soluciones, ¿verdad que sí? Vía sindical. Pero que no necesariamente implican que tenga que haber una marcha, una confrontación, una huelga de hambre, ¿entiendes? Exacto. Un piquete, un micromeeting que implique prisión. Bueno, vamos a poner un ejemplo que tenemos a la mano. Ustedes acaban de negociar y de firmar un pacto colectivo con Belabarri y nadie sabía que ustedes estaban negociando eso. Bienvenido. Eso no había trascendido a la prensa ni nada. Mire, bienvenido, eso comenzó grado a grado, ¿verdad? Grado a grado, como digo yo, entre los muchachos y la empresa, directamente ellos, ¿verdad? El sindicato existe. Se rompió la negociación. Fueron a mediación. En mediación tampoco se pusieron de acuerdo. Se iba a levantar un acta de no acuerdo para cerrar la negociación. Se pidió la intervención de una comisión de la central. Nosotros intervenimos. Porque ellos están afiliados a ustedes. Sí, con la presidencia de la empresa. Okay. ¿Entiendes? Cuando nosotros intervenimos, regresó a mediación de nuevo otra vez. Y ahí buscamos una salida, bienvenido. Entonces usted dice, pero qué salida tan rápida. Yeah. Fue mágica. No. Todo un proceso construido. Sí. Pero se construyó, ¿verdad?, en un contexto donde hubo necesidad de hacer todo aquello que antes había que hacer, ¿verdad?
Sí, 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 sí. O que no se podía hacer Sí, para sí. lograr inclusive Y que una se negociación denunciaba, de y este que tipo. se denunciaba mucho en la prensa. Era la única opción. La impresión que uno tiene es que ahora ha habido algún pacto de no ir a la prensa, de dirimir. Sí, sí, exactamente. Sin embargo, es que existen ya. Pero mire, esos son los mecanismos institucionales válidos. No, bienvenido. Es que nosotros tenemos hoy un código distinto, ¿verdad? Sí, No es sí. Trujillo. Pero ese código da, mire, le da a usted, primera instancia, negociación grado a grado. Exacto. Segunda, mediación. Tercera, arbitraje. Cuarta, los tribunales. ¿Usted entiende? Es decir, le da tantas vías, ¿entiende? Que usted tiene la posibilidad. Y después queda la última, la OIT. ¿Entiende? O sea, le da tantas vías que no necesariamente usted tiene que usar los métodos anteriores para conseguir un objetivo si lo maneja con inteligencia, ¿verdad? Si no se equivoca, ¿verdad? Si lo maneja bien. Bueno, lo maneja bien, no sabe manejar, bueno, pues puede cometer errores que lo lleven en lugar de una victoria. Pero probablemente, una derrota. viéndolo desde esa óptica, el sindicalismo hoy es más fuerte que a principios de los años 60. Es lo que le digo, ¿verdad? Que sí, es lo que le digo, porque antes usted no tenía esos mecanismos estructurados para hacer eso. En el Código Trujillo hablaba de los tribunales, pero los tribunales no se crearon. Exacto. ¿Usted comprende? Es decir, las salas laborales no se crearon, sino que usted tenía que ir a una sala ordinaria, normal. O a ser juzgado por un juez. Por un juez que no conocía. Que probablemente no tenía experticio laboral. No era especializado en nada de eso, ¿verdad? O existen salas dedicadas. Especializada para eso. Solo al tema laboral, ¿entiendes? No es igual, por eso usted ve que hay tanto laboralistas y tanto abogados metidos en el tema. Antes eran escasos. ¿Usted se acuerda cómo se contaban antes? Con el doctor Javita, Albuquerque. Como Javita Contá. El doctor, Como Javita Contá. El doctor Albuquerque, Julián Aníbal Suárez. Exacto. Rodríguez. Lupo Hernández Rueda del lado patronal. ¿Usted se acuerda de Rodríguez? Sí. Que fue juez de la Suprema. Era así todo. Que falleció. Sí. Y Milton Ray. Carbucia. Sí. Que está hoy en la Suprema Corte de Justicia. Ahora. Y el mismo Milton Ray. Carbucia, Milton Ray Guevara. Eran contados. De Milton es Bustamante, que de ahora, que es de la escuela de Albuquerque. También. Es decir, bienvenido Bustamante se llama, precisamente. Sí. Entonces, eran contados. Hoy usted ve que es como la verdolaga, ¿verdad? La cantidad de abogados, laboralistas que existen, aquí y allá, buscando casos. Porque, ¿entiendes? Hay encauzamiento. Y los tribunales trabajan. Eso es. Y ya uno, por ejemplo, el obrero que quiere saber cuánto le toca de liquidación, tiene una página ahí que consulta. Tiene un mecanismo donde hacerlo. O llama a uno de ustedes si le pregunta, sin necesidad de ir a la prensa. Inclusive, bienvenido, allá van gente que yo le digo, usted no tiene que dar su nombre. Nosotros podemos hacer la investigación sobre ese tema en nombre de la Confederación sin que su nombre figure. ¿Entiendes? Podemos hacerlo. Y nosotros necesitamos una inspección, ¿verdad?, a favor de determinados trabajadores, sin que figure ahí los trabajadores que piden la inspección. Exacto. Como central, ¿verdad? Y usarla con ellos, pero preservando su identidad. Bueno. Pues si se quiere tomar una represalia, ¿verdad? Exacto. Ni siquiera pueden hacerlo, ¿me entiendes? No es igual. Digamos que poco a poco, pero se va avanzando. Se va avanzando, sí, no es un paraíso, porque el paraíso, ¿se acuerda de aquella película, La clase obrera va al paraíso? No se ha logrado todavía. Se quedó en el camino, pero así es. Ahora hay posibilidades de trabajar junto con los gobiernos, con las empresas. Yo creo que tarde o temprano los empresarios dominicanos van a entender la necesidad de una contraparte que está representada por el sindicato de esa empresa. Y el sindicato y sus miembros van a entender que los sindicatos no solo están para la confrontación, sino también para la búsqueda de acuerdos, de soluciones. Y bueno, el desacuerdo, con vista al acuerdo, debe ser manejado con inteligencia y de manera, digamos, diplomática. Eso es exactamente porque si no hacemos eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo,
Usted se acuerda la crisis esta de la pandemia y el turismo, ¿me entiende? Cuando cierran todos estos hoteles así, de repente, rían un cierre brutal, ¿verdad? De toda la actividad ¿Ustedes turística. tienen algún tipo de vínculo con el Consejo Nacional de Hombres de Empresa? De Mire, reuniones, mire, de preguntas, de respuestas, de reacciones. Hay que decir que desde Celso Marancini, José Vitiene, Yoyacenio Brugal, que murió. Ajá. Sí, para acá, ha habido un vínculo. Desde el código para acá, desde el código de 92 para acá, se puede decir que cambió la relación. Ya. Porque fíjese, la gente no sabe muchas veces, no se acuerda, bienvenido, que aquí se dio una confrontación en 1984. Usted recuerda lo que provocó, ¿verdad? Claro. Lo que vos llamó poblada. La poblada. La izquierda llamó. Después de una Semana Santa. La izquierda llamó inminencia de la revolución. Digo, Fafa Taveras. Sí. Y otra de la izquierda dijo que vivíamos una etapa pre-revolucionaria. O sea, estábamos a la puerta de la revolución, según uno, y otro ante la revolución inminente. Sí. Y vos dijo, fue el más cercano, porque dijo, es una poblada. Exacto. Creo que fue el más inteligente, ¿verdad? Entonces, que... sí, porque la inminencia de la revolución no se vio, ni la etapa pre-revolucionaria tampoco. No. Entonces, fíjese ahí, bienvenido. Era el deseo. Exactamente. ¿Qué se inventó después de eso? Para hablarle una palabra inadecuada, invento. Lo que se inventó el denominado diálogo tripartita, que comienza en Jarabacoa en el 1985. ¿Qué pasó? Esos empresarios se dieron cuenta, bienvenido, de una cosa. Eso que pasó en el 84. Si se hubiese seguido ese derrotero, como mucha gente quería, ¿verdad? Mucha gente queríamos, inclusive, porque yo era parte de eso, de lo que quería eso en ese tiempo. Miren, bienvenido, quizá hubiésemos estado mejor, nadie sabe, pero pudiese ser que peor. Entonces, vino el diálogo de 1985 que se dio en Jarabacoa. Ahí comenzó. Y ahí Agripino comenzó a destacarse, esa figura salió de ahí, fue de eso. Mire, bienvenido. Sí. Y ahí y de ahí para el tripartito. lo llamó código, ley de servicio administrativo, ley de indexación salarial. No fue fácil el tripartito. Mire, eso fue, ¿por qué? Porque en ese tiempo, oiga, parte del empresariado decía que no era un ejemplo bueno constituir ese diálogo. Porque eso, decían ellos, le daba una representatividad a los sindicatos que no tenían, decían ellos. Y nosotros decíamos, una parte de nosotros que éramos muy radicales todavía, decíamos que no podíamos sentarnos con empresarios. Con empresarios, ¿verdad? Porque en definitiva eran unos explotadores, que lo que se iban a hacer era como no cumplir los acuerdos. Bueno, no sabían ustedes que ayer era que estaban los chelitos al final. ¿Usted entiende lo que es? Entonces, al final, eso dio como resultado lo que hoy, muchas de las cosas que hoy se tienen, la seguridad social con sus defectos, ¿verdad? El código laboral con los defectos que también tiene, la ley de servicios cívicos y cajeras administrativas, la ley de indexación del salario, todo ese tema de ahí, bienvenido, vino y se originó en eso. Y yo recuerdo esa dramática reunión en el Palacio Nacional. ¿Usted se acuerda del 84? Sí. Entonces, mucha gente eso lo olvida, no se acuerda de eso, ¿te entiendes? Esa historia así como reciente, nadie la escribe. Que para ir a la resurrección hay que pasar primero por la muerte en el Calvario. Sí, entonces mucha gente dice, mire, por eso es que tenemos que crear mucha gente dice, hay que crear un colapso que permita un choque para que eso que surgió en el 84, como fue fruto de ese choque, hay que repetir algo así, para que entonces este país se arregle, ¿verdad? Que bueno, despierte. Muchos dicen eso. Acuérdense que esa poblada fue muy difícil. Muy difícil. Y ahí mucha gente murió. Solo el que no la vivió cree que fue fácil. Hubo mucha confusión. Yo recuerdo, siempre hago esta anécdota, que yo trabajaba en la noticia entonces. Sí. Y un momento en que Silvio dijo,
paremos, no hagamos crónica ahora, creo que estamos repitiendo los muertos. Porque eran tantas los periodistas que estaban allá nos llamaban, que en la esquina tal cayeron 3, que en la tal cayeron 2, que en la morgue de tal hospital hay como 10 cadáveres, en la otra hay como 15, que en los medios estábamos confundidos, porque eso fue en un santiamén, de un momento a otro. Y bueno, tantos muertos y muertos y muertos y muertos, pero sí eran los muertos. Nunca se contaron, bienvenido, en realidad. No, eso se cuenta mal siempre. Yo recuerdo el doctor José Francisco Peña Gómez, bienvenido, que nos convocó a nosotros a la Casa Nacional del PRD. Sí. Y el doctor Peña Gómez, ahí, en adelante yo creo que le cogí un gran respeto a él. Sí. Porque él dijo ahí, yo nunca fui partidario de PRD, pero cuando él dijo ahí, Molina Ureña estaba ahí, Molina Ureña, que fue presidente, sí. ¿Se acuerda? Oh, claro. Y era presidente del PRD. Y Molina Ureña entró con un discurso. Molina Ureña. Sí, diciendo. Es diputado y presidente sí. Provisional por sí, unas horas. Yo creo que era familia de periodistas. ¿Y quién se asiló? Era familia de periodistas de allá, de Nacional, ¿verdad? De señor... Molina Morillo. De Molina Morillo, yo creo que sí. Ya. Mire, y él dice, y él entra, o sea, Peña está ahí, él entra y dice, aquí hay que combatir, porque esa es una acción propia de los comunistas. Que es lo que, así fue que él entró. Sí. Y Peña lo para y le dice, no, compañero, espera, aguante ahí, presidente. Era presidente del partido, pero el jefe era Peña, ¿verdad? Había esa confusión. No invitamos a esta gente aquí para pelear con ellos. Lo invitamos porque ellos son la única estructura legal con la que se puede negociar. Exacto. Que están metidos en esa actividad. Porque aquí no hay con quién negociar, porque no hay cabeza. Entonces, como las centrales sindicales tienen legalidad y están en la protesta, hay que negociar con ellos. O sea, Peña y así paró. Se hizo. Sí, y ahí bueno, la negociación. Magnífico. Vamos a ver qué nos queda ahora después de este segmento, ¿no? Yo creo que tenemos el tema de siempre, que es la reforma al código y la lucha por la indexación de los impuestos a la persona que ganan X cantidad de dinero. Ya no se sabe cuál es, pero los cálculos hechos por Nelson Suárez hablan de una cantidad impresionante de miles de millones al año que se le sustraen, ¿no?, al trabajador, al empleado público, prácticamente sin darse cuenta. Es una época de inflación, altos precios y depreciación de la moneda. Así es. Don Pepe, bueno, ya estamos casi en campaña electoral y siempre la campaña es aprovechada por los sindicatos para presentarle a los candidatos sus expectativas como sector. Y los candidatos presidenciales, en este caso, también dicen un poco por dónde anda su pensamiento y su posibilidad de interaccionar tanto con los patronos como con los colegios y sindicatos. Hay un tema que viene arrastrándose ya de 4 gobiernos, porque si tiene 13 años, 13 entre 4 son como a 3 gobiernos, y lo que resta, y no se llega, creo que ya solo hay un diferendo prácticamente, no se llega a un acuerdo, y el país necesita, si va a hacer cambio o si no va a hacer cambio, estar claro cuál va a ser el derrotero del derecho de los trabajadores en el código laboral. ¿Cómo? Yo sé que ya ustedes tienen buenos vasos comunicantes con los partidos. El tema del código, por ejemplo, ha sido un problema porque en la última reunión que nosotros tuvimos con los empresarios, en nombre de ellos, la señora Izquierdo, Laura Izquierdo, que preside Copadón en este momento, dijo una cosa, bienvenido.
que yo lo que veo es que es un tema de que ella está asumiendo un rol, ¿verdad? En nombre de su representación. Sí. Y es que ella dijo, no tiene sentido la modificación del código si no involucra la cesantía laboral. ¿Quién dijo eso? Laura Izquierdo, en nombre de la mesa empresarial. Sí. Es decir, si no se incorpora. Siempre le ponen una mujer dura ahí. Siempre, así. Más dura que los hombres, muchas veces. Dice, no hay. Dijo, bueno, eso es así desde que fueron creadas. Así es, parece que de verdad, eso de que de sexo débil. Hay que, hay que preguntarlo. Esa fue el dulce que nos dieron. Así y no los creímos. Mire, dijo así. No, ella dijo, si no involucra la cesantía, no vale la pena. Entonces ahí se puede decir que una rotura que me de nuevo otra vez. ¿Otra vez? Sí, una rotura que crea y mantiene la distancia. ¿Por qué? Porque de parte nuestra, la respuesta fue que nosotros estábamos dispuestos a que de los 738 artículos que tiene el código, en la mayoría, casi absolutamente, podemos entrar en acuerdo. Y como usted dice, ¿verdad? Modernizar temas, ¿verdad? Adaptarlo a la realidad de hoy, en muchos aspectos. Pero no lesionando el tema de esa apretación. Y ahí, bienvenido. Es que no se puede lesionar eso. Exactamente. Se cerró. Sería casi un crimen. ¿Te entiendes lo que? Porque aquí hay gente que no el 99% de los trabajadores no tienen nada. Con lo único que cuentan es con ese dinerito al final. Porque además, aquí se quejan. Yo oí a Abel Martínez hablando algo que me parecía fuera de lugar, criticando al gobierno por una supuesta orgía de pensiones. Aquí son 3 personas las que tienen pensiones. Es tan difícil conseguir una pensión en este país. Y el que no tiene una pensioncita es tirarse al abandono total, a vivir. ¿Sabes lo grande que es vivir sin nada? Bueno, bienvenido. Usted tenga acostumbrado a tener un ingresito aunque sea mínimo y lo pierda. Claro. Bienvenido. Entonces ahí viene un tema que también ellos no dicen. No, es que nosotros lo que al último lo dicen, es modificarlo para los grandes cargos. Porque los grandes cargos se llevan mucho dinero. Los grandes cargos. Hermano, si usted no quiere que los grandes cargos se lleven mucho dinero, distribuyan mejor los salarios, entonces, ¿verdad? Pero no vengan a agarrarse de ahí, porque muchas veces los grandes cargos son fruto de talento, acumulación de por mérito de antigüedad. Aún esas personas, la mayoría mueren en pobreza. Ah, caramba. Porque nada más tiene que llegar una enfermedad X que ya conocemos. Y ya usted sabe que hay un momento en que no se puede ni siquiera pagar. ¿Cuánto yo he conocido así? Exacto. Que han dicho. Que tenían, ¿verdad? La carátula de que estaban muy bien. Yo conocí gente. Mire, la compañía chocolatera más grande de este país tenía un gerente que yo lo veía y yo decía, pero este es el dueño, ¿me entiendes? Porque era él todo lo que negociaba. El día que le llegó un tema de ese tipo, como usted dice, fue que uno se dio cuenta. ¿Quién era él? Exacto. Era un empleado más. Exacto. ¿Usted entiende? Era un empleado más. Sí. Entonces, tal como dijo él a mí, mire, me salvé un poco gracias a las prestaciones que esta gente me dieron, gracias a eso. Pero tuve que gastar casi todo en lo que tuve, en la consecuencia de esa enfermedad que tuve. A veces yo veo un empleado importante, gerente, gente que tiene buen sueldo en la sociedad dominicana, porque aquí después que usted pasa de 100,000 pesos ya es un buen sueldo. Pero cuando usted ve, eso se va todo. Pero bueno, claro. Entonces ahora nosotros, mismo hay gente que pagaba 10,000 pesos de luz, está pagando 20,000. Claro, entonces bienvenido, ellos le dicen a uno también, no, porque nosotros no estamos hablando de afectar los derechos adquiridos, el que ya está, esto es para aplicárselo a los nuevos que entren, etcétera, etcétera. Pero uno lo que piensa en esto, que mire, yo, que soy una persona que voy ya de salida en este tema, ¿usted cree que yo voy a coger entonces, voy a comprometer en un tema?
que afecte a la generación futura de trabajadores. No, esa generación futura, si ella quiere negociar, que negocie ella. Después que llegue, ¿verdad? Donde yo estoy. El que llegue donde yo estoy, me sustituya. Un joven que llegue. Si él quiere negociar eso, ¿verdad? Que lo negocie él. Pero yo no voy a cometer la falta de yo asumir históricamente eso, ¿entiendes lo que? O sea, que ese juego está trancado. Claro, ¿verdad que sí? Entonces, bienvenido aquí en este programa. Lamentablemente digo, sí, el juego está trancado. A consecuencia de eso. Para que usted vea cómo es la vida, ¿usted comprende lo que es? Mucha gente dice y acusa que el sindicalismo tal cosa y la otra. Mire, bienvenido. Si la gente fuera y el concepto que mucha gente tiene fuera que prevaleciera en uno, hace tiempo que esa discusión ya hubiese terminado. ¿Usted sabe cómo? Oh, pero claro. ¿Usted entiende? Usted sabe cómo hubiese terminado. Sin embargo, se ha mantenido en la condición en que está y la rotura se da por esa posición. ¿Usted entiende? De preservar esos derechos de gente, por lo que usted está diciendo. Mucha gente. Mire, donde hay sistemas de seguridad social establecidos, reales, no hay cesantía. ¿Pero por qué? No, pues no es necesaria. No es necesario. Aquí no hay seguridad social. Exactamente, pero aquí no, ¿verdad que no? Aquí usted no puede hacer eso. Aquí podemos decir generosamente podemos decir que hay un intento de ver qué se establece, pero hay que ver, hay que preguntarle a cada trabajador, a cada obrero, qué significa, qué ha significado para él la seguridad social. Proceso en construcción, bienvenido, sí, de años. Totalmente. Entonces, usted no puede, algo que ya tiene construido, ¿verdad? De vertebrarlo por algo que todavía es un proceso, que usted no tiene nada en la mano. Entonces, eso es lo que se le ha dicho, sencillamente, a estos amigos. Entonces, ellos quieren a toda costa, ¿entiendes? Que eso se haga, se pacte y demás asuntos, y nosotros hemos dicho que no. Por suerte la autoridad haya mantenido una posición de decir que depende del consenso entre nosotros. Ha dicho eso. Sí. Otros dicen que hay que llevarlo al Congreso. Yo digo, bueno, el Congreso hay que llevarlo, pero hay que tomar en cuenta, si lo llevan al Congreso, el Congreso es soberano, pero el Congreso tiene que tomar en cuenta los legisladores, que la propia ley nuestra de seguridad social dice que el tema cesantía podría ser sustituido por un seguro de desempleo, siempre y cuando haya un consenso y no cuente con la objeción. Pero si no pueden pagar la cesantía, que el patrón no puede decir, no, está incumpliendo, pero como yo no tengo para la cesantía ahí, déjalo ahí. Puede manejar eso así. Pero el seguro por desempleo no lo podría manejar así. Pero para que usted vea bien cómo la cosa. Seguido. Pero para que usted vea cómo la cosa, bienvenida. Hay empresas en este país que nosotros hemos logrado con ellas que le den su cesantía al trabajador al que renuncie. Porque usted sabe, ellos hablan mucho, pero es un derecho eventual. Si Juan renuncia, lo perdió. Como usted dice. No debería ser así. Lo perdió. No iba a ser así. Entonces, nosotros hemos logrado como empresa pactar que aunque un trabajador renuncie, se le dé su cesantía. ¿Entiende? Yo le voy a decir una cosa y usted me va a decir, usted está exagerando. Mire, el negarle la cesantía a una persona que por múltiples razones quiere abandonar, dejar su trabajo ya, por lo que fuere, es indirectamente un sistema de esclavitud. Usted está donde usted no quiere estar. Usted está haciendo un trabajo que ya usted no quiere hacer. Usted quiere descansar o usted quiere cambiar de trabajo, lo que fuese. Pero usted tiene que mantenerse ahí porque usted dice, yo tengo 32 años ahí. ¿Y cómo pierdo 32 años? A mí me dicen... Entonces él se convierte en un esclavo porque él está en un sitio donde él no quiere estar. A mí me dicen ayer... mira, ese empleado, ¿sabes cuánto se llevó? 3 millones de pesos, un obrero especializado, ¿verdad? 3 millones. Sí, y digo yo, ¿y qué tú crees que calcule eso en dólares para que tú veas? Exacto. ¿Qué significa eso, verdad? Eso no es nada, eso en la mano de esa persona. No, y de seguro que una persona que tuvo un tiempo... Bienvenido, 37 años. Oh, pero venga acá. 37 años. Para darle 3 millones de pesos a un obrero. Entró a los 22 años sí. A una empresa, ¿verdad que sí? Entonces 3 millones de pesos. O sea, dolido porque
por lo que le tocó. Porque le tocó 3 millones de pesos. Pero una persona, bienvenido, un utility, ¿verdad? Capaz de hacer esto, aquello. Bueno, si duró ese tiempo. De salir de su especialidad. Bueno. Y como usted dice, no querían salir ni de él. Fue él, ¿verdad? Con mucho asunto, ¿verdad? Pero ellos no querían salir de él por lo útil que era, ¿entiendes? Porque ya sentía, ¿verdad? Bueno. Como que debía dedicarse a hacer algo. Yo lamento mucho que estemos en ese punto muerto de nuevo, porque también la reforma que se quiere hacer a la seguridad social parece no avanzar. Hay un problema aquí que ya debe comenzar a avergonzar al país, y es tantos años de crecimiento y una empleomanía que trabaja en condiciones que no se corresponden con ese largo crecimiento de la economía y con la prosperidad que exhiben otros sectores sociales y otros sectores económicos y otros sectores laborales. Y lamentablemente hemos tenido y seguimos teniendo gobiernos que entienden que eso no le concierne y entienden que eso no es necesario para mejorar la calidad de vida de las personas, porque de eso se trata. Don Pepe, yo le agradezco sobremanera que usted nos haya ilustrado sobre sus viajes a la vieja Europa, como decía el señor Bush. Así es. La Europa de Ginebra, ¿no? Allá mirando y conociendo la realidad sindical del mundo, porque ahí se ve lo bueno de esas sesiones, que aunque sean tediosas, largas, en 1 o 2 semanas usted tiene una idea de conjunto de cómo anda el movimiento sindical en todos los continentes. Así es. De manera que gracias, y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.